una expresión, lo que se hizo fue notificar el auto. Y fíjense que es a partir de la notificación del auto que la ordena. Entonces, ya ustedes conocen la sentencia, hay que practicar alguna prueba. Entonces, no es nomás para suspender de afán el término. Y alguna prueba que incide en la decisión. Porque el otro aspecto que ha dicho la jurisprudencia, porque entonces iban y pedían un certificado a la Cámara de Comercio y un extracto al banco, pero no se sabe para qué. Si las pruebas que se recaudaron en desarrollo de la inspección tributaria no tienen nada que ver con los hechos investigados, sino que les tocó de afán a ustedes ir a dejar alguna constancia de prueba porque la jurisprudencia de pronto no les acepta la suspensión del término, igual puede ocurrir si la prueba que consiguieron no tiene nada que ver con los hechos. Sí, eso también. O sea, debe tener que ver con los hechos que están investigando y por ende con la decisión. Efectos de la expresión, estamos dentro de los mismos efectos de la expresión tributaria. Dice, el término para resolver el recurso de reconsideración, que sabemos que es de 1 año, se suspende cuando se practique inspección tributaria por el término que dure la inspección si la solicita el contribuyente, y aquí sí metió el hasta. Sí, solamente acá, en los anteriores vieron que no. Entonces, hasta por 3 meses cuando se practique de oficio. Quiere decir que en la etapa del recurso la administración podría decretar una inspección tributaria, suspender el término del año, pero aquí sí sería por el término que durara la inspección tributaria, porque la norma utilizó, el legislador utilizó el término hasta por 3 meses. Entonces, antes de pasar a la prueba pericial, quedó muy claro que la inspección tributaria y la inspección contable son 2 medios de prueba totalmente distintos. Quedó clarísimo, y quedó claro que ellas tienen cada una sus propias formalidades. La inspección tributaria prácticamente no tiene sino el auto que la decreta, notificarlo y luego levantar el acta, firmar. Puede ser plena prueba, puede no servir para nada, como en efecto estamos diciendo, cuando a veces no se recauda ninguna prueba que incida en la decisión administrativa, y no tiene más formalidades, pero son 2 medios de prueba distintas con efectos en la suspensión de términos, que eso sí es lo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces pasamos a la prueba pericial. La prueba pericial, ustedes saben, se utiliza cuando se requieren especiales conocimientos técnicos, porque el perito es alguien que es muy experto para conceptuar sobre determinados temas. En la vía gubernativa casi no se utiliza el dictamen pericial. Ustedes poco lo utilizan, ¿verdad? ¿O sí? Poco. En la vía contenciosa sí lo utiliza mucho el contribuyente. En impuestos distritales poco. Por ejemplo, en la contribución de valorización sí se utiliza con frecuencia la prueba técnica, que es el dictamen pericial, por las mismas características de ese tipo de tributo. La contribución de valorización, ustedes saben que las características del predio, que cuánto mide, que el destino, que la zona que es arenosa. Entonces, son tributos que requieren mucho la prueba pericial. Pero en realidad en sede gubernativa el dictamen pericial no. Lo que tiene relevancia el dictamen pericial en sede gubernativa es que eventualmente, y lo ha dicho la jurisprudencia, es que, por ejemplo, cuando ustedes pidan un concepto sobre determinado asunto a una entidad, eso se considera una prueba pericial. Sí. Por ejemplo, cuando se le pide a catastro, no, porque tiene que ser técnica, o a planeación, tiene que ser sobre aspectos estrictamente técnicos, ¿no? La prueba no es sobre aspectos jurídicos, no, sobre aspectos técnicos. La prueba, la peritación está regulada. Dice, mire, según el 233 del Código de Procedimiento Civil, dice, es procedente para verificar hechos que interesan al proceso y requieren especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos. Artístico, por ejemplo, a un cuadro, la autenticidad de un cuadro, de una obra cualquiera, o sea, todo lo que tenga que ver con el arte. Y con el arte, pues son muchas cosas, ¿no? La pintura, la escultura. Esto es confundido, por decir algo, cuando se le pide un concepto a la ley sobre exportación de servicios, porque de investigación, exportación de servicios de investigación, ¿qué sería? ¿Qué prueba sería? Un concepto. Con todos los requisitos para...
es una consulta sobre una interpretación de las normas. Eso no es un no es un dictamen pericial. No, es que eso sí, sí. Pues si hay una controversia sobre el avalúo, es que es eminentemente técnico, no jurídico, no de interpretación de normas. El perito es alguien que tiene una especialidad. ¿Cuándo va a recobrar mucha fuerza la prueba pericial? Hace poquito por aquí estaban haciendo una consulta precisamente sobre ese tema y es en este sentido. En la prueba electrónica, la validez de la prueba electrónica va a tener que ir acompañada de un perito, de un dictamen pericial, y va a empezar la administración a utilizar la prueba pericial, porque decíamos, y ustedes lo leerán en el documento, y está pues ya depurado los conceptos, es que la verificación y autenticidad de pronto de una prueba electrónica solo está al alcance de personas muy especializadas. O sea, yo por más de que me expliquen y tenga el computador y que haga el link acá y sube acá y sube acá, yo no soy un perito de informática. Entonces vamos a tener que recurrir a la prueba pericial para cuando haya polémica sobre la autenticidad de ese tipo de pruebas, si se quiera verificar su autenticidad. Pero en este momento, en su caso no, la DIAN tampoco la utiliza mucho. La utiliza ahora en precios de transferencia, que tiene toda una complejidad de sistemas para determinar los precios de transferencia, y solo lo entiende un perito. Entonces el dictamen pericial, por ejemplo en esa materia, lo utiliza a veces en IVA. Pero lo que está autorizado en materia administrativa tributaria es que la administración no contrate un perito y le tenga que pagar honorarios, sino acuda a entidades especializadas. Ustedes cuando necesitan un dictamen pericial podrían necesitarlo, se lo pueden pedir a la Agustín Cuadras y ya se lo hace gratis. O sea, usted no paga honorarios de perito, ¿sí? Pero sigue siendo un dictamen pericial. Pero la prueba pericial sí se utiliza mucho en la vía contenciosa, y ahora al final veremos cómo en este momento cobra mucha relevancia la prueba pericial. El artículo 784 dice: para efectos de pruebas periciales la administración nombrará como perito una persona o entidad especializada en la materia, y ante la objeción del dictamen ordenará un nuevo peritazgo. En realidad no está mayormente regulado el peritazgo, pero eventualmente si a ustedes le presentaran un peritazgo para su evaluación, entonces nos vamos al Código de Procedimiento Civil, que dice cómo se evalúa y cuáles son los requisitos de un dictamen pericial. O sea, el dictamen pericial debe ser, por muy especialista que sea, muy técnico que sea, debe utilizar términos y ser tan explícito que esté al alcance de cualquier persona que lo va a interpretar, porque ni el juez de ustedes, ninguno es especialista en todo, ¿sí? En precios de transferencia, en avalúos catastrales, en establecer la medición de los predios, en establecer la composición química de los productos para establecer de qué posición arancelaria son, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una especialidad. Entonces, esas son como las cualidades del dictamen, pero lo que les digo, que en vía gubernativa no se utiliza demasiado. La DIAN ahora sí, lo que les decía, en precios de transferencia. Y este artículo, o sea, es para decirles que no hay mayor regulación de la prueba pericial en el estatuto, solo hay estas dos normas. El artículo 785 dice: el dictamen trae una regla de valoración. Dice: el dictamen pericial se valora por las reglas de la sana crítica, tomando en cuenta la calidad del trabajo presentado, el cumplimiento que se haya dado a las normas relativas a impuestos, bases doctrinarias y técnicas que se fundamentan, y la mayor o menor precisión y certidumbre de los conceptos. Entonces les decía, ya, esto trae como una regla de valoración del dictamen que es aplicable en todos los casos, en que el dictamen es el concepto del perito, que el perito
hace unas verificaciones de manera directa, puede acompañar el dictamen pericial de documentos, o sea, cuáles son los documentos fuente de información, como cuando él hace cotizaciones, investigaciones, y recoge todo en su concepto y da su concepto técnico acerca de un caso en particular. Por ejemplo, eso es lo que les digo que se utiliza mucho en la contribución de valorización, o sea, en efecto le toma fotos al predio, las acompaña los planos, y establece que la distancia, que el estrato, que el uso, que las características del predio pues se ubica en otro rango para efectos de la contribución de valorización, va a llegar a una conclusión. Pero también se dice que se valora con la regla de la extrema crítica, o sea, puede ser plena prueba o no ser plena prueba. Eso es, y les insistía, es que como no está regulado en el estatuto tributario, todo eso que les estoy diciendo está en el Código de Procedimiento Civil. Hay unas inhabilidades del perito, unas cualidades que debe tener el perito, etc. Entonces, hasta acá hemos hablado de las pruebas en sede gubernativa, o sea, de todos, digamos, los aspectos que hemos podido tocar a grosso modo de cada uno de los medios de prueba y de cómo las actitudes o principios que se deben tener en cuenta en la actividad probatoria en sede administrativa. Y ahora nos vamos a referir a la sede del contencioso administrativo. Entonces, ¿cuál es el fundamento legal? Que es la segunda parte de nuestra charla y la última parte, que habla del régimen probatorio ya en el proceso contencioso y concretamente en el proceso tributario. ¿Qué tenemos que ver con esto? Ustedes saben que la mayoría de los procesos se van al contencioso y que hay unos funcionarios responsables de atender esos procesos. Entonces, aquí todavía hay una actividad probatoria por ejercer muy activa por parte de la administración con el nuevo régimen. Entonces, la ley 1437 del 2012 es el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que ya ustedes deben conocer, y el Código General del Proceso, porque este decreto remite en lo no regulado al Código de Procedimiento Civil. Entonces, afirmamos lo que decíamos esta mañana, que si no estuviera vigente el Código de Procedimiento Civil, pues aplicamos el Código General del Proceso. En el procedimiento contencioso no existía propiamente un régimen probatorio, o sea, había tal cual norma que se refería a pruebas. Por ejemplo, una norma que decía, con la demanda se deben allegar las pruebas que se pretenden hacer valer. Había otra norma que decía, en la segunda instancia solo se pueden aportar pruebas en tales y tales casos, y tal vez otras dos normas, y el resto decía, se remite al Código de Procedimiento Civil. En el contencioso, lo que decíamos esta mañana, el contribuyente puede mejorar sus pruebas, traer nuevas pruebas, tiene absoluta libertad probatoria, con la limitación que también decíamos esta mañana, de que esas características o pruebas específicas que se aplicaron en sede gubernativa, pues no se pueden modificar en la sede contenciosa. Si para la administración esto era confesión y está bien conformada según el estatuto, sigue siendo confesión en la vía contenciosa. Si en el ejemplo que poníamos la confesión estuviera plenamente conformada, no hay otra prueba, plena prueba, vale también en el proceso contencioso. Entonces, aquí se incorpora un nuevo régimen y se titula, en el título quinto del procedimiento contencioso, en los artículos 211 a 222, se incorpora un capítulo de pruebas. Entonces, por primera vez se está pretendiendo hacer, fíjense que es que este país es de demasiadas leyes, o sea, ¿para qué incorporar un régimen probatorio en el Código Contencioso Administrativo cuando acaba de salir un Código General del Proceso que trae todo un Código General del Proceso? Por eso se llama, porque es unificar todos los procesos, que todos sean iguales, que todos los procesos sea familia. Usted no tiene sino que saberse el procedimiento y ya, pero no, es que quieren crear para cada cosa un procedimiento, para cada cosa unas pruebas. Entonces, ahora el contencioso crea o intenta hacerlo un régimen probatorio para el contencioso, que no es, todavía es un poco incipiente, pero que sería totalmente innecesario, realmente es, porque está el Código General del Proceso. Entonces, pero así está. Entonces,
Se incorporan normas generales que desarrollan principios constitucionales y derechos fundamentales como el debido proceso, la presunción de buena fe, la igualdad y el acceso a la administración de justicia. Se facilita el debate probatorio porque se hace de la prueba, o sea, la prueba, se establecen unas oportunidades de controversia a la prueba. Se asigna en principio la carga probatoria a las partes y se precisan las facultades del juez para decretar pruebas de oficio. Y se establecen nuevas oportunidades procesales para aportar y solicitar pruebas, tomando en cuenta el sistema mixto que conjuga el escrito y el oral. Esta es la última parte que parece muy conveniente. O sea, el resto de establecer un régimen probatorio no tenía mayor necesidad. Lo que sí es ampliar en el contencioso las oportunidades probatorias, eso sí es importante. Y eso es lo que hay que tener en cuenta nosotros como administración. Porque quiere decir que todavía en la vía contenciosa yo puedo ejercer una actividad probatoria. Entonces, ¿cómo está operando? En cuanto a los medios de prueba, entonces establece la utilización de medios electrónicos para efectos probatorios, pero de manera expresa. Se regulan aspectos relacionados con la prueba documental y se regula la prueba pericial en relación con la oportunidad para aportarla y decretarla, el debate y contradicción del dictamen y los honorarios del perito. Se regula mucho la prueba pericial. Entonces veamos lo que más interesa del tema, que son las oportunidades procesales. La oportunidad de solicitar y decretar pruebas. ¿Quién tiene la carga de la prueba inicialmente? El que demanda todas las pruebas. Pero aquí, como las pruebas que no tiene porque la administración las tiene, etcétera, pues entonces será la administración. Lo que se establece es que con la contestación de la demanda se deben aportar los antecedentes administrativos, ya ustedes lo saben. Anteriormente no, sino que los pedía el secretario del juzgado o del tribunal y había que aportarlos. Ahora, cuando ustedes contestan la demanda, de una vez mandan los antecedentes administrativos. Pero adicionalmente en esta oportunidad, como ustedes ya vieron la demanda, ustedes pueden pedir pruebas que consideren para contradecirlas que le aporten la demanda, que es una facultad de la que casi no hace uso la administración. O sea, la administración ahí tiene la oportunidad de aportar pruebas que tiendan a contradecir las del contribuyente, no a rectificar su actuación como administración. Lo que quedó mal hecho, quedó mal hecho, ¿sí? Pero sí se puede contradecir, porque el contribuyente me está diciendo que no, que el avalúo del predio ahora es bien, que le salió un documento de la justicia así cuando yo tengo otra prueba. De hecho, en algún proceso veía yo que la administración, pero hasta por allá en alegatos de conclusión, intentó hacer valer la prueba cuando ya la tenía, pero en la contestación de la demanda no lo hizo. Entonces, lo que se quiere llamar la atención es que en la contestación de la demanda deben aportarse las pruebas que ustedes pretendan que podrían contradecir o desvirtuar las que está aportando él con la demanda. Y el otro llamado es que cuando se envían los antecedentes administrativos, lo que la ley está diciendo es todos, porque es que la administración entonces le saca fotocopia a los que considera relevantes y manda solo unos, y están ustedes perjudicando todo el procedimiento, les comento, que es mejor dicho, la alarma que hay en los juzgados y tribunales, porque resulta que le sacan fotocopia, no es todos, son todos, y si quieren quedarse con una fotocopia, la fotocopia es para ustedes y el expediente es para el juzgado. Entonces, enviar los antecedentes administrativos es todo, no a su discrecionalidad, o sea, el expediente, todo. Excepciones. Ustedes, para los abogados, yo sé que es esencialmente para los abogados, las excepciones en el proceso contencioso se proponían en la contestación de la demanda y se resolvían hasta la sentencia, ¿recuerdan? Ahora no, se resuelven antes. Pero ¿qué es lo que se estableció? Las excepciones ustedes las proponen en la contestación de la demanda. Ahora deben tener en cuenta cuáles son las excepciones y cuáles no es excepción. Tienen ustedes la costumbre de decir en la contestación de la demanda, y las excepciones que resulten probadas o se inventan como excepción unas que no existen. Las excepciones son taxativas en la ley: la caducidad, el agotamiento de la vía gobernativa, la falta de legitimación para actuar, etcétera, son expresas. Entonces ustedes inventan, son
legalidad de los actos administrativos. Esa no es una excepción, pero ¿sabe qué están obligando en la vida real?